por excelencia, maestro por vocación. Político intachable, promotor de la educación como vía para el desarrollo social y económico. Matemático, investigador, insaciable lector, amante de la música clásica. Capaz de navegar entre la fisga campesina y la elocuencia de un discurso erudito. Esposo y padre atento. Un ser humano sensible y comprometido con el bienestar común, de esos que tanto necesita el país. A Guillermo lo conocí desde que ingresamos a la escuela Juan Rudín, la vieja escuela Juan Rudín, en el centro de San José. Ahí estudiamos los 6 años con la maestra Julieta Romero. Después de la escuela ingresamos juntamente al Liceo de Costa Rica. Fuimos estudiantes del liceo durante 5 años y ahí nuestra amistad se acrecentó más, fuimos grandes amigos, compañeros de la institución. Guillermo siempre se preocupó por la excelencia, fue siempre un alumno muy disciplinado, muy esforzado, y eso se lo manifestó siempre, no solamente a los profesores, sino a los mismos compañeros. Organizaba centros de estudio en el liceo, en su casa, y ese recuerdo de darle clases a los compañeros en diferentes materias, no solamente matemáticas, ¿va?, que fue su gran pasión, sino materias como química, física, historia, hasta literatura. Él se interesaba siempre en que sus compañeros leyeran mucho, fueran siempre mejores en el estudio, y eso que todavía hoy en día yo me encuentro compañeros de liceo que siempre recuerdan eso de Guillermo. 77, aquí parece, bueno, que parece siempre con barba, y él usó mucho tiempo barba y bigote. Aquí, ¿no? Don Guillermo Vargas, tuve el gusto y el placer de conocerlo en el Liceo de Costa Rica. Él era profesor de matemática y yo ocupaba el puesto de orientador. Una persona muy humana, una persona comprensiva, una persona que estaba siempre dispuesto a ayudar a los estudiantes de su querido liceo y que él como egresado los entendía. Él estuviera donde estuviera, él siempre hablaba de su liceo. Y él quería que fuera un colegio diferente, un colegio donde el estudiante saliera bien preparado. Entonces él siempre estuvo, desde los puestos que él ocupaba, pendiente de que el Liceo de Costa Rica tuviera un nivel de currículum, de exigencia al estudiante, donde el estudiante saliera bien preparado. De esa forma también apoyó mucho el bachillerato internacional, que es parte de la currícula del Liceo de Costa Rica, y la situación incluso actual de que es un colegio bilingüe, un colegio que se está haciendo experimental bilingüe. O sea, el ser humano que yo soy, en muchas condiciones se lo debo a él. Su forma de actuar, su forma de proceder como padre de familia, ahora que yo soy padre de familia, digamos que en muchas ocasiones yo me veo reflejado en él como padre de familia, porque básicamente era el tipo de personas que los valores eran muy importantes. El valor familiar, el valor de la verdad, el valor de la puntualidad, el hacer las cosas no solo para uno, sino también para una sociedad. Digamos que eso es una de las muchos aprendizajes que él me dejó. Bueno, don Guillermo Vargas es para la Universidad Nacional un referente realmente importante que permite explicar buena parte del quehacer de la universidad en el área de la educación matemática. Don Guillermo Vargas, junto con un grupo de académicos, prácticamente en los inicios de la fundación de la Universidad Nacional, pues tuvo la visión, junto con don Enrique Góngora, con doña Inés Azofeifa, también con don Manuel Blanco y con don Heiner Mora, de conformar la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional, prácticamente en los orígenes de la universidad misma. Ustedes tienen que saber que don Guillermo fue uno de los primeros profesores de la UNED, junto con Ricardo León, que era otra persona que le conoce bien, que filmaron videos acá para ser pasados para los estudiantes que estudiaban a distancia.
matemáticas, como Ricardo señaló al principio, son mucho más amplias. Aunque para ser honrados, hemos de decir que en un tiempo histórico realmente el número jugó un papel muy importante, y no solo en el pensamiento matemático, sino también en el pensamiento humano en general. Para los griegos clásicos, el número era la medida de todas las cosas. Más aún, para los pitagóricos, que eran los más relevantes en este campo, podríamos decir que el número significó para ellos la esencia de las cosas. Todo puede explicarse en sentido en cuanto que existiera un número. Para poner unas palabras de Filolao, él nos dice, todo lo que se conoce tiene un número, sin el cual nada puede comprenderse ni nada puede conocerse. Él fue profesor básicamente del área de la geometría y fue en ese campo de la enseñanza de las matemáticas donde fundamentalmente tuvo su ejercicio profesional. Posteriormente, luego de su jubilación, y esto es una de las cosas que también la universidad le agradece profundamente, él siguió adelante como docente, siguió adelante, pero ya no en condición de propietario como lo había hecho hasta ahora, sino en condición de jubilado. Y como la normativa institucional pues no posibilita el que un jubilado después de acogerse a su pensión pueda desempeñarse en el ámbito de la docencia a nivel de grado, don Guillermo tuvo la gentileza y diría yo el compromiso de seguir continuando apoyando a la universidad a través de cursos ad honorem. Y bueno, y eso desde hace prácticamente más de 10 años que se jubiló. Allí tuvo ese espacio en la Escuela de Matemáticas y su aporte pues siguió siendo de la misma calidad y de la misma fuerza, de la misma intensidad con la que lo hizo también cuando era un académico en condición de propietario. Era un fiel admirador de Juan Rafael Mora como presidente, digamos que era para él quizás el mejor presidente que había tenido el país, y mucho de su capacidad de oratoria, porque era un orador exquisito, ¿verdad?, se basaba en esos discursos que probablemente de niño él recitó muchas veces. De ahí empezó esa habilidad para poder hablarle al público y saber llegarle a la gente para poder comunicar. En una ocasión, y de verdad que con el propósito de satisfacer un poco mi curiosidad personal, le preguntaba a don Guillermo que cómo hacía para tener unos discursos de verdad que con tanta coherencia y con tanta rigurosidad, tan integrales, cuando en muchos de los casos lo que llevaba era una guía o que el discurso que llevaba escrito pues no lo utilizaba como una referencia de verdad que textual. Y entonces para mí tenía de verdad que hacer en algún momento, por la cercanía que también le tenía, de hacerle esa pregunta. Y bueno, y la respuesta fue digna de su misma oratoria, ¿verdad? Y me dice, no, Francisco, si, ¿cómo no voy yo a poder expresarme con claridad si mi referencia es mi vida misma, ¿verdad? Es mi experiencia misma. Y de verdad que cuando uno hace un repaso de el ejercicio de la profesión de don Guillermo, pues encuentra una persona con una gran integralidad, donde desempeñó con mucha versatilidad diferentes ámbitos del quehacer de la función pública. Y como funcionario público, de verdad que nosotros pues nos sentimos, y en lo personal, muy reflejados, no solo por su don de gentes, por su rigurosidad académica, sino también por su entereza ética, que creo que es uno de sus máximos aportes para con la sociedad costarricense. Años después tuve la oportunidad de encontrarle ya como servidor público, ya no en la faceta de maestro. Hablamos de una persona ya no solo preocupada por aquel pequeño universo del Liceo de Costa Rica, sino ya por la sociedad en general. Y empezó como regidor de la Municipalidad de San José. Y me lo topé en la noche, ya en horas tardías de la noche, hablamos de eso, 9 de la noche. Andaba revisando los postes de los barrios del sur para ver cuál alumbraba y cuál no, y anotar el número de poste para reportarlo al día siguiente, para cumplir con su trabajo. Ese era el tipo de servidor público que era
Yo conocí a don Guillermo en el año de 1998. Recién él fue nombrado ministro de Educación Pública. Coincidimos los dos en que su primera sesión como presidente del Consejo, yo asumí el puesto de secretaria ejecutiva del mismo. Entonces, siempre que charlábamos, decíamos que teníamos eso en común. Para mí era una persona excelente, en todo el sentido de la palabra, por sus principios, por sus aportes, por su forma de ser como ministro, como padre de familia, como esposo, una persona excelente. Don Guillermo era un lector exquisito. Si había un espacio que yo consideraba su santum santorum, era la biblioteca, su biblioteca. La capacidad de leer de don Guillermo Vargas era extraordinaria. Fue poseedor de una biblioteca exquisita. En el plano personal, de verdad que para mí don Guillermo fue una persona de referencia en mi formación profesional. Yo no soy matemático, tengo formación en educador y en historia. No obstante, esa parte de formación en el ámbito educativo pues nos acercó y de verdad que tuve en sus palabras pues también mucha claridad respecto al rumbo de la educación universitaria y de la educación en general. Él siempre decía y quería mucho a la UNED, él siempre manifestaba un cariño por esta institución, por eso uno destaca. Y él siempre decía que la universidad debía acreditarse, que la universidad, y él estaba muy contento, incluso cuando le comentaba a uno que estábamos en la acreditación de la administración, que era otra más, etcétera, etcétera. Él siempre nos manifestó un apoyo incondicional y siempre decía que la UNED debería de salir adelante porque él tenía un gran cariño por la UNED. Creo que en eso compartimos mucho porque de parte mía es un cariño tanto al Liceo de Costa Rica, que fue mi casa durante muchos años, como a la UNED, que también ha sido mi casa durante muchos años. Para don Guillermo el tema de la honestidad trascendía la política, era ya un asunto de orden personal. Él se manejó en muchos campos de regidor, como le digo yo, desde la Municipalidad de San José, visitando comunidades muy pobres, hasta cuando alcanza su cargo de ministro de Educación Pública. En todos esos campos, en todos esos lugares, él siempre demostró su honestidad. Destacar en Guillermo Vargas como compañero, como amigo, esa faceta de entregarse y de dar lo mejor de sí. Y también destacar el espíritu de un ser humano, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a colaborar y siempre pendiente de poder hacer el bien a quien se lo merecía. Fue un maestro en toda su vida. Utilizó una frase, la frase era muy importante porque decía, siempre, siempre podemos ser mejores. Y esa fue su filosofía de vida.
Académico por excelencia, maestro por vocación. Político intachable, promotor de la educación como vía para el desarrollo social y económico. Matemático, investigador, insaciable lector, amante de la música clásica. Capaz de navegar entre la fisga campesina y la elocuencia de un discurso erudito. Esposo y padre atento. Un ser humano sensible y comprometido con el bienestar común, de esos que tanto necesita el país. A Guillermo lo conocí desde que ingresamos a la escuela Juan Rudín, la vieja escuela Juan Rudín, en el centro de San José. Ahí estudiamos los 6 años con la maestra Julieta Romero. Después de la escuela ingresamos juntamente al Liceo de Costa Rica. Fuimos estudiantes del liceo durante 5 años y ahí nuestra amistad se acrecentó más. Fuimos grandes amigos, compañeros de la institución. Guillermo siempre se preocupó por la excelencia. Fue siempre un alumno muy disciplinado, muy esforzado. Y eso se lo manifestó siempre, no solamente a los profesores, sino a los mismos compañeros. Organizaba centros de estudio en el liceo, en su casa. Y ese recuerdo de darle clases a los compañeros en diferentes materias, no solamente matemáticas, ¿verdad?, que fue su gran pasión, sino materias como química, física, historia, hasta literatura. Él se interesaba siempre en que sus compañeros leyeran mucho, fueran siempre mejores en el estudio, y eso que todavía hoy en día yo me encuentro con compañeros de liceo que siempre recuerdan eso de Guillermo. 77, aquí aparece, bueno. Pues siempre con barba, ahí usó mucho tiempo barba y bigote. Don Guillermo Vargas, tuve el gusto y el placer de conocerlo en el Liceo de Costa Rica. Él era profesor de matemática y yo ocupaba el puesto de orientador. Una persona muy humana, una persona comprensiva, una persona que estaba siempre dispuesto a ayudar a los estudiantes de su querido liceo y que él como egresado los entendía. Él estuviera donde estuviera, él siempre hablaba de su liceo. Y él quería que fuera un colegio diferente, un colegio donde el estudiante saliera bien preparado. Entonces él siempre estuvo, desde los puestos que él ocupaba, pendiente de que el Liceo de Costa Rica tuviera un nivel de currículum, de exigencia al estudiante, donde el estudiante saliera bien preparado. De esa forma también apoyó mucho el bachillerato internacional, que es parte de la currícula del Liceo de Costa Rica, y la situación incluso actual de que es un colegio bilingüe, un colegio que se está haciendo experimental bilingüe. O sea, el ser humano que yo soy, en muchas condiciones se lo debo a él. Su forma de actuar, su forma de proceder como padre de familia, ahora que yo soy padre de familia, digamos que en muchas ocasiones yo me veo reflejado en él como padre de familia, porque básicamente era el tipo de personas que los valores eran muy importantes. El valor familiar, el valor de la verdad, el valor de la puntualidad, el hacer las cosas no solo para uno, sino también para una sociedad. Digamos que eso es una de las muchas aprendizajes que él me dejó. Bueno, don Guillermo Vargas es para la Universidad Nacional un referente realmente importante que permite explicar buena parte del quehacer de la universidad en el área de la educación matemática. Don Guillermo Vargas, junto con un grupo de académicos, prácticamente en los inicios de la fundación de la Universidad Nacional, pues tuvo la visión, junto con don Enrique Góngora, con doña Inés Azofeifa, también con don Manuel Blanco y con don Heiner Mora, de conformar la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional, prácticamente en los orígenes de la universidad misma. Ustedes tienen que saber que don Guillermo fue uno de los primeros profesores de la UNED, junto con Ricardo León, que era otra persona que le conoce bien, que filmaron videos acá para ser pasados para los estudiantes que estudiaban a distancia.
matemáticas, como Ricardo señaló al principio, son mucho más amplias. Aunque para ser honrados, hemos de decir que en un tiempo histórico realmente el número jugó un papel muy importante, y no solo en el pensamiento matemático, sino también en el pensamiento humano en general. Para los griegos clásicos, el número era la medida de todas las cosas. Más aún, para los pitagóricos, que eran los más relevantes en este campo, podríamos decir que el número significó para ellos la esencia de las cosas. Todo puede explicarse en sentido en cuanto que existiera un número. Para poner unas palabras de Filolao, él nos dice, todo lo que se conoce tiene un número, sin el cual nada puede comprenderse ni nada puede conocerse. Él fue profesor básicamente del área de la geometría y fue en ese campo de la enseñanza de las matemáticas donde fundamentalmente tuvo su ejercicio profesional. Posteriormente, luego de su jubilación, y esto es una de las cosas que también la universidad le agradece profundamente, él siguió adelante como docente, siguió adelante, pero ya no en condición de propietario como lo había hecho hasta ahora, sino en condición de jubilado. Y como la normativa institucional pues no posibilita el que un jubilado después de acogerse a su pensión pueda desempeñarse en el ámbito de la docencia a nivel de grado, don Guillermo tuvo la gentileza y diría yo el compromiso de seguir continuando apoyando a la universidad a través de cursos ad honorem. Y bueno, y eso desde hace prácticamente más de 10 años que se jubiló. Allí tuvo ese espacio en la Escuela de Matemáticas y su aporte pues siguió siendo de la misma calidad y de la misma fuerza, de la misma intensidad con la que lo hizo también cuando era un académico en condición de propietario. Era un fiel admirador de Juan Rafael Mora como presidente, digamos que era para él quizás el mejor presidente que había tenido el país, y mucho de su capacidad de oratoria, porque era un orador exquisito, ¿verdad?, se basaba en esos discursos que probablemente de niño él recitó muchas veces. De ahí empezó esa habilidad para poder hablarle al público y saber llegarle a la gente para poder comunicar. En una ocasión, y de verdad que con el propósito de satisfacer un poco mi curiosidad personal, le preguntaba a don Guillermo que cómo hacía para tener unos discursos de verdad que con tanta coherencia y con tanta rigurosidad, tan integrales, cuando en muchos de los casos lo que llevaba era una guía o que el discurso que llevaba escrito pues no lo utilizaba como una referencia de verdad que textual. Y entonces para mí tenía de verdad que hacer en algún momento, por la cercanía que también le tenía, de hacerle esa pregunta. Y bueno, y la respuesta fue digna de su misma oratoria, ¿verdad? Y me dice, no, Francisco, si, ¿cómo no voy yo a poder expresarme con claridad si mi referencia es mi vida misma, ¿verdad? Es mi experiencia misma. Y de verdad que cuando uno hace un repaso de el ejercicio de la profesión de don Guillermo, pues encuentra una persona con una gran integralidad, donde desempeñó con mucha versatilidad diferentes ámbitos del quehacer de la función pública. Y como funcionario público, de verdad que nosotros pues nos sentimos, y en lo personal, muy reflejados, no solo por su don de gentes, por su rigurosidad académica, sino también por su entereza ética, que creo que es uno de sus máximos aportes para con la sociedad costarricense. Años después tuve la oportunidad de encontrarle ya como servidor público, ya no en la faceta de maestro. Hablamos de una persona ya no solo preocupada por aquel pequeño universo del Liceo de Costa Rica, sino ya por la sociedad en general. Y empezó como regidor de la Municipalidad de San José. Y me lo topé en la noche, ya en horas tardías de la noche, hablamos de eso, 9 de la noche. Andaba revisando los postes de los barrios del sur para ver cuál alumbraba y cuál no, y anotar el número de poste para reportarlo al día siguiente, para cumplir con su trabajo. Ese era el tipo de servidor público que era
Yo conocí a don Guillermo en el año de 1998. Recién él fue nombrado ministro de Educación Pública. Coincidimos los dos en que su primera sesión como presidente del Consejo, yo asumí el puesto de secretaria ejecutiva del mismo. Entonces, siempre que charlábamos, decíamos que teníamos eso en común. Para mí era una persona excelente, en todo el sentido de la palabra, por sus principios, por sus aportes, por su forma de ser como ministro, como padre de familia, como esposo, una persona excelente. Don Guillermo era un lector exquisito. Si había un espacio que yo consideraba su sanctus sanctorum, era la biblioteca, su biblioteca. La capacidad de leer de don Guillermo Vargas era extraordinaria. Fue poseedor de una biblioteca exquisita. En el plano personal, de verdad que para mí don Guillermo fue una persona de referencia en mi formación profesional. Yo no soy matemático, tengo formación en educador y en historia. No obstante, esa parte de formación en el ámbito educativo pues nos acercó y de verdad que tuve en sus palabras pues también mucha claridad respecto al rumbo de la educación universitaria y de la educación en general. Él siempre decía y quería mucho a la UNED, él siempre manifestaba un cariño por esta institución, por eso uno destaca. Y él siempre decía que la universidad debía acreditarse, que la universidad, y él estaba muy contento, incluso cuando le comentaba a uno que estábamos en la acreditación de la administración, que era otra más, etcétera, etcétera. Él siempre nos manifestó un apoyo incondicional y siempre decía que la UNED debería de salir adelante porque tenía un gran cariño por la UNED. Creo que en eso compartimos mucho porque de parte mía es un cariño tanto al Liceo de Costa Rica, que fue mi casa durante muchos años, como a la UNED, que también ha sido mi casa durante muchos años. Para don Guillermo el tema de la honestidad trascendía la política, era ya un asunto de orden personal. Él se manejó en muchos campos, de regidor, como le digo yo, desde la Municipalidad de San José, visitando comunidades muy pobres, hasta cuando alcanza su cargo de ministro de Educación Pública. En todos esos campos, en todos esos lugares, él siempre demostró su honestidad. Destacar en Guillermo Vargas como compañero, como amigo, esa faceta de entregarse y de dar lo mejor de sí. Y también destacar el espíritu de un ser humano, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a colaborar y siempre pendiente de poder hacer el bien a quien se lo merecía. Fue un maestro en toda su vida. Utilizó una frase, la frase era muy importante porque decía, siempre, siempre podemos ser mejores. Y esa fue su filosofía de vida.